Guerra espiritual. Mucho se ha dicho sobre este tema acerca de la guerra espiritual en nuestras iglesias. Ahora, hoy quiero que analicemos a través de la Biblia, del texto sagrado, de nuestra regla de fe, si lo que se ha dicho acerca de la guerra espiritual es bíblico. Yo soy Gil Rivera, miremos el texto. Dios te bendiga. Seas bienvenido a otra sección más de Miremos el Texto. Para mí es de sumo gozo cada vez que tengo la oportunidad de poder grabar algo y presentárselos a ustedes para que juntos podamos analizar el texto bíblico y dejar que sea el texto bíblico mismo quien nos diga de qué está hablando. Antes de continuar con nuestro tema, quiero invitarte a que si no te has suscrito, te suscribas a nuestro canal, presiona la campana de las notificaciones y así cada vez que subamos un video o más adelante hagamos live, el mismo canal te dejará saber en YouTube que hemos subido material o que estamos en vivo. También pueden conseguirme a través de las diferentes plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y aquí mismo en YouTube, como miremos el texto. Bien, como les dije al comienzo, quiero hablar hoy acerca de la guerra espiritual. Este tema que se ha hablado durante tanto tiempo, entiendo que se ha aplicado de maneras erróneas. ¿Por qué? Porque la manera de haber entendido o que se ha entendido la guerra espiritual ha centrado al hombre como opuesto al ser humano como el centro y no a la palabra y a Jesucristo. Miren, vamos a entrar primeramente en qué es guerra espiritual en nuestros tiempos, no conforme al texto bíblico. Voy a comenzar hablando de acuerdo a lo que he recopilado. Estoy haciendo un resumen, no voy a entrar de una manera profunda sobre ello, no creo que sea necesario hacer un video tan largo para esto, pero vamos a hablar un poco de qué muchos interpretan o cómo interpretan la guerra espiritual. Y es que muchos hablan de la guerra espiritual como ataques del mundo de las tinieblas hacia los creyentes de una manera personal. El enemigo te ataca por quien tú eres y por lo que tú portas. ¿Ves? Entonces, ¿cómo muchos de estas personas presentan la guerra espiritual? Al menos voy a dar dos, y es que lo presentan de una manera física y en medio de los sueños, que el creyente enfrenta la guerra espiritual de manera física y a través de los sueños. Y cuando hablamos en términos físicos, es que el diablo se levanta o utiliza a una persona para hacerte la guerra. Eso no es que es parte de la vida, no es parte de la vida que enfrentemos situaciones, no. Todas estas cosas siempre tienen que ver con algo espiritual, que hay una persona que el diablo lo va a utilizar. Tú estás exento de errores, tú no has cometido ningún error, simplemente que el diablo utiliza a alguien que se levante en contra tuya. No es porque tú has hecho algo malo, no es porque tú has dicho algo malo, sino que esa persona tú eres el target del diablo. Y entonces muchos dicen que el diablo hace estas cosas porque es que el diablo sabe el potencial que hay en ti. El diablo sabe el poder que hay en ti. Entonces, como el diablo sabe lo que hay en ti, pues tiene miedo de que tú te levantes y que te levantes con esa unción tan que tú encierras dentro de ti. Y que el diablo prácticamente te tiene miedo y te quiere detener antes de que tú te levantes. Eso es lo que muchos presentan como una guerra espiritual. Repito, el diablo te ataca. ¿Por qué? Porque te tiene miedo. Te tiene miedo de que tú te levantes por quien tú eres. También dicen que los ataques de la guerra espiritual son por medio de enfermedades.
por medio de enfermedades. Según ellos, hay enfermedades que el diablo envía al cuerpo para detenerte y detener la obra que Dios te ha dado. Esto es la guerra espiritual física. Y vuelvo y digo, ustedes lo miran cuidadosamente, hermanos. Esto simplemente está poniendo como el centro al ser humano. Porque el diablo te ataca por quien tú eres. El diablo te tiene miedo, te tiene que detener, hay que detenerte porque si no tú prácticamente acabas con el mundo de las tinieblas. 2. Otra manera de los ataques de la guerra espiritual, muchos dicen que esto se presenta por medio de sueños. Miren, a veces me sorprende de que son los mismos creyentes que les dan más crédito al diablo de lo que se merece. Y para ello utilizan el mismo texto bíblico, torciendo el texto bíblico. Y usted tiene el derecho de interpretar el texto. Claro que sí, interpretamos el texto. Lo que no tenemos derecho es de tergiversar el texto. No tenemos derecho de alar el texto para donde nosotros, amados, para que diga lo que nosotros queremos que diga. Entonces, miren, escuchaba yo en las redes y me pareció interesante una persona que utiliza la carta de los cantares para hablar de la guerra espiritual y utiliza una línea, no el verso completo, sino una línea del cantar de los cantares del capítulo 5, el verso 2. Y mira lo que dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Y ahí, hasta ahí lo deja. Entonces, ¿qué dice esta persona? Esta persona dice que significa que mientras la persona está durmiendo, pero el espíritu tiene la habilidad de quedar despierto. Es decir, que mientras tú duermes, tu espíritu se infiltra en un mundo espiritual. Entras en un mundo espiritual y donde Dios también te puede revelar, Dios te revela o demonios te atacan. Hay demonios que te atacan en medio de ese mundo espiritual. Entonces esta persona también decía que dentro de esos ataques por medio de los sueños están los siguientes. Y es que la persona decía que hay sueños que te van a recordar. Hay sueños que tú cuando te levantes los vas a recordar y hay otros sueños que no. Según estos es que hay sueños, y escuchen bien lo que dicen, que quedan grabados en tu espíritu, mas no en tu mente, porque esos sueños tú los tuviste en el espíritu. Entonces, como esos sueños los tuviste en el espíritu, se quedan grabados en tu espíritu y tú no los puedes recordar en tu mente. Entonces, cuando lo recuerdas es porque tu espíritu hace una transferencia y lo envía a tu mente. 2, dicen que si tú tienes un sueño donde tú no te puedes hablar o mover, es porque puedes estar siendo víctima, escuche bien, en la guerra espiritual de una bruja o de un espíritu de opresión. Escuche bien, de una bruja o de un espíritu de opresión, que según ellos se manifiestan desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana, donde los satanistas, dicen estas personas, salen astralmente, es decir, que se salen de sus cuerpos para hacer o echar maldiciones en la casa de los creyentes, y que esta es la hora en que los demonios, disculpen el ruido, que esta es la hora donde los demonios salen porque todo está en tinieblas. Estoy hablando de lo que para muchos es guerra espiritual, que es en física y a través de los sueños. Y siguen diciendo que según estas personas, si tú te levantas y estás asfixiado, es que hay brujos que han salido de su cuerpo y que te agarran por el cuello. Esto es lo que están presentando muchas personas. Y todo esto que yo les estoy diciendo, hermanos, se sacó de una parte nada más, del verso 2 del libro de los Cantares, del capítulo 5. Dice también que si sueñas con algún trauma del pasado, es que el enemigo te está enviando sueños a tu mente que te hagan recordar el pasado. Si los sueños es de índole sexual, es que el enemigo sabe tu necesidad y entonces él te coloca sueños sexuales con alguien que no es tu cónyuge. Y aquí, hermanos,
tienen que aguantarse de la silla, porque estas personas dicen que existen esposos y esposas espirituales en la guerra espiritual en los sueños. ¿Qué significa esto? Que mientras el hombre o la mujer de Dios está durmiendo y su pareja está al lado, hay un brujo que se sale en el espíritu y de alguna manera hace que tú quedes inmóvil, y este brujo en su espíritu tiene relación sexual con la persona. Pero no simbólico, real. Real. Y todo esto se sacó del Cantar de los Cantares, del verso 2 en el capítulo 5. Entonces estas personas dan unos tipos de consejos como para evitar estos ataques. Y dice que tienes que en oración pedirle al Señor que mientras tú duermas, que tu espíritu quede despierto. Porque cuando tu espíritu queda despierto, de acuerdo con estas personas, si un demonio o un brujo se mete a tu cuarto, tu espíritu te va a dejar saber, te va a despertar y tú vas a caer despierto para reprenderlo. 2, y es que tienes que orar antes de dormir y renunciar a todos esos sueños malos. Y todo esto, hermanos, que yo les he hablado, de acuerdo a estas personas, tienen que ver con la guerra espiritual. El diablo te va a atacar por enfermedades, el diablo va a utilizar personas para hacerte la vida agria, el diablo te va a atacar porque el diablo te tiene que detener porque hay mucho potencial en ti, tú tienes tanto poder, tú tienes tanto potencial, el diablo te va a atacar por medio de los sueños. El cristiano no debe de dormir, el cristiano se la debe pasar asustado, con miedo y de rodillas. ¿Por qué? Porque si no, un brujo se le puede meter en la casa, abusar de esa persona, o un demonio de meterse en tu mente y darte sueños. Hermanos, ¿basado a qué texto bíblico podemos nosotros llegar a estas conclusiones? Porque el diablo no tiene la cualidad o atributo que tiene Dios de poder saber lo que nosotros pensamos. ¿Cómo el diablo puede introducirse a tu mente cuando ni siquiera puede saber lo que tú piensas? Y estas personas, cuando tú miras, tienen cantidades y cantidades de seguidores en las redes. Un video de casi 3 horas de ese pasaje de Cantares 5:2. Porque se coge, se espiritualiza el texto, y en vez de hacer una exégesis, se hace una eisegesis para que el texto diga lo que yo quiero que diga. Yo halo el texto al tema que yo quiero llevar a cabo. Y lamentablemente, hermanos, nosotros debemos de estudiar la Biblia de manera correcta. Porque le hacemos creer a las personas cosas que realmente no existen. Hay personas, hermanos, que todo lo que sucede en su vida tiene que ver porque el diablo los está atacando. Hay personas que, por ejemplo, tomaron la decisión de irse a otro país. Todo les salió mal. Regresan y dicen, es que el enemigo se me levantó allá, y tú sabes, el enemigo se levanta y siempre busca la manera de hacerme caer, porque tú sabes, el diablo sabe lo que uno lleva, porque el diablo no quiere que uno se levante, ¿sabes? Se liberan de toda responsabilidad de malas decisiones que han hecho para echarle la culpa al enemigo. Porque todo esto tiene que ver, según ellos, con la guerra espiritual, porque muchas iglesias predican y enseñan esto. Hay personas que yo los he visto en las redes, he visto en muchas iglesias donde personas están predicando y dicen que hay demonios que están evitando que personas adoren a Dios, porque cuando adoran a Dios es que viene la libertad. Y empiezan a reprender desde el altar y empiezan a atar y a desatar. Que yo me pregunto, tantas personas que atan al diablo, no sé por qué cuando lo atan no la amarran bien, porque parece que vuelve y se les suelta y se les va. Entonces, si tienen, no sé de dónde sacamos todas estas cosas, hermanos. Este es el problema.
cuando la Escritura no es nuestra base de fe, sino nuestros inventos y nuestro egocentrismo de querer ser vistos, de querer que digan este es el siervo, la sierva de Dios, como Dios lo usa. Y hay personas que hablan más de ello que de lo que Dios es a través de la Escritura. Ahora vamos a mirar dos cosas importantes. Y es que nosotros debemos de estudiar, número uno, la Escritura. Pablo dice en su carta, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la Escritura, tenemos que entender que estamos estudiando la palabra de Dios, y es ver lo que Dios ha dicho sobre sí mismo y lo que Dios exige a los creyentes. Por eso dice: toda Escritura es inspirada por Dios, porque todo lo que hay en la Escritura no tiene que ver con nosotros. Tú y yo no somos el centro, es Dios el centro. Por eso es Dios, a través de su Espíritu, quien inspira la Escritura. Y esto es importante, hermano, que usted se lo grabe en la mente, y que a la hora de predicar o de enseñar una doctrina o temas como guerra espiritual se haga de manera correcta, porque estamos hablando de Dios. Y cada vez que usted abre la Biblia y dice que esto significa, usted está diciendo que Dios ha dicho tal cosa. Segunda de Corintios 2:17 dice: ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo. Y escucha cómo termina: sabiendo que Dios nos observa. Esto es nueva traducción viviente. Voy a utilizar la nueva traducción viviente. Cada vez, amados, que nosotros abrimos el texto sagrado y que nosotros decimos que esto es lo que significa, estamos diciendo que Dios ha dicho eso. Y Dios está observando lo que nosotros decimos que Él ha dicho. Esto debe ser para que nosotros prediquemos, enseñemos con temor y con temblor y con responsabilidad, amados. No enseñemos cosas falsas. No enseñemos cosas falsas, cosas que no son ciertas, cosas que no se encuentran en el texto bíblico, haciéndole pensar a la persona que la Biblia dice cosas que no dicen. Dejemos el egocentrismo. Ahora, ¿cómo debemos nosotros de estudiar o interpretar la Biblia? Y es que, hermanos, la mejor manera de estudiar e interpretar la Biblia, y esto es un paréntesis que hice porque es importante, y es que debemos dejar que el propio texto interprete al texto. Él mismo te va a guiar a entender sobre lo que el autor está hablando. Usted va a ver parábolas que Cristo dice y él mismo luego las explica, hace una exégesis del texto, ¿no? O de lo que él ha dicho, interpretando sus propias palabras. Entonces, en el caso del Cantar de los Cantares, de donde se ha sacado todas estas cosas que yo les he dicho, debemos entenderlo en el propio contexto del libro, y debemos entender que en la literatura de este libro, en su género literario, es un escrito poético. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo a Cantares 5:2. Mira lo que dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Y así sigue diciendo. Entonces podemos entender por el mismo texto que está hablando de una manera poética. Y esto uno lo puede entender. No es que, hermanos, uno se acuesta a dormir y el espíritu se queda activo velando, y que cuando venga un demonio a hacerte la guerra o a atacarte, el espíritu te va a hacer: hey, levántate que ahí viene, y tú te vas a levantar. No, hermano. No, nosotros, o sea, ¿de dónde sacamos que nosotros tenemos que pedirle a Dios que deje nuestro espíritu despierto mientras nosotros dormimos? ¿Acaso no decía el salmista
En paz me acostaré, en paz me dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Si yo tengo el Espíritu de Dios, si yo estoy en el Señor, ¿qué me importa a mí la hora en que el enemigo opere? Si es a las 12 de la noche, yo no sé cuál es el turno de él, a mí no me interesa. Yo descanso en el Señor. Yo descanso en el que tiene potestad sobre todas las cosas. El salmista decía, vuelvo y digo, me parece que es el Salmo 4, verso 8, puedo errar. Pero el texto dice, en paz me acuesto y en paz duermo. ¿Por qué? Porque Dios me hace vivir confiado. Vivir confiado. Entonces, lo que Cantares en el verso 2 del capítulo 5 está diciendo, las madres, por ejemplo, lo pueden entender. ¿Cuántas veces las madres no se acuestan y a lo mejor tiene un hijo que trabaja de noche y llega tarde? Y aunque están profundamente dormidas, esa madre está al pendiente de que ese hijo llegue. Y escucha un ruido, o muchas veces antes de que llegue el hijo, ya esa madre se ha despertado. ¿Por qué? Porque está al pendiente de que el hijo llegue, o su hija. Es lo que está diciendo aquí. Ella dormía, pero aún continuaba esperando a su amado. Estaba al pendiente hasta que escuchó a su amado. Eso es lo que está diciendo, hermanos. No podemos espirituar el texto, no podemos alar al texto a que diga lo que nosotros queremos que diga, hermanos. Eso es un problema que las iglesias están enfrentando, y por eso hay legalismo, por eso hay religiosidad, por eso tenemos tanta gente haciendo tantas cosas en el nombre de Dios que no son ciertas, que no son reales. Por eso muchos jóvenes no quieren ya estar en la iglesia, porque se les somete a cosas que no son ciertas. ¿Sabe cuántas personas yo he escuchado que hablan que si la persona está atada, no sé, a la lujuria, tiene un problema con la lujuria, es que tiene un espíritu de lujuria? Si la persona tiene problemas de alcoholismo, es que tiene un espíritu de alcohol. O si la persona tiene algún problema sexual, es que tiene un espíritu de sexualidad. Hermanos, yo les invito al texto bíblico y que usted me diga a mí ahí en los comentarios dónde en la Biblia dice que existen tales espíritus. Porque mucha gente salen a las calles que hacer guerra espiritual, reprendiendo demonios de sexualidad, demonios de lujuria, demonios de alcohol, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿dónde en la Biblia dice tal cosa? Esas son las malas prácticas en las que entramos, amados. Personas que en la guerra espiritual, que ellos dicen que es guerra espiritual, porque guerra espiritual es como que nosotros andamos a puño y a patá con los demonios. Ven a una persona y le dicen y le ordenan al demonio, o a la persona, que vomite al demonio, vomita a ese demonio. Hermanos, ¿de dónde nosotros sacamos que una persona puede vomitar a un demonio? ¿Acaso un demonio no es un ente espiritual? Y yo no estoy negando de que existe personas endemoniadas. Yo sé que existen. La Biblia misma enseña que Cristo mismo echó fuera demonios. Pero ¿dónde nosotros sacamos que una persona puede vomitar a un demonio? Y estas son todas las prácticas que se encierran en la famosa llamada guerra espiritual, que nosotros tenemos que andarle expulsando por las calles, gritando y atando al hombre fuerte y declarando palabras de liberación y echando demonios fuera, así como que es una campaña, como le llaman, campaña de liberación. La persona no aceptó a Cristo, pero nosotros le echamos el demonio fuera. Esta es la famosa guerra espiritual que muchos dicen, porque el ataque es contra mí, por el poder que yo tengo. ¿Cuántos evangelistas yo no he escuchado que dicen: el diablo me está atacando porque la campaña que viene me quiere destruir, porque es que el diablo sabe ese egocentrismo de enfocar a la gente en mí, de que la gente diga: wow, ese es el varón o la mujer de Dios, como Dios los utiliza. ¿Quién se está llevando la gloria?
Dios, su palabra. No, el ser humano. Y nosotros no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta. Mis amados, vamos al libro de Efesios, al capítulo 6, y vamos a leer del 10 al 19, porque de aquí es donde muchos también sacan la guerra espiritual. Ahora, antes de... Miren, voy a leer el capítulo y luego hago unas explicaciones. Dice, una palabra final, estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridad del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse en todas las piezas de armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán en pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Vean cómo el texto mismo explica lo que significa la coraza, lo que significa el cinturón. O sea, no hay que torcer el texto. El propio texto nos está diciendo qué significa cada cosa. Pónganse como calzado de paz, y mira lo que significa, que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además, todo eso, levanten el escudo de la fe. O sea, el escudo en este momento representa la fe, para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Escuchen eso y subrayen eso en su palabra. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren por mí. Pídale a Dios que me dé palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterio plan. Y de hecho en Primera de Corintios, en el capítulo 2, él habla de lo que es misterio de plan, es el Evangelio, en la revelación de Cristo. Sigo, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Antes de hablar de este verso, debemos entender la carta de los Corintios basados en los temas que Pablo está tocando en esta carta. De acuerdo a la Biblia de la Reforma, hay varias cosas que se tocan. Y es, número 1, reconciliación con Dios por medio de Cristo. 2, crecimiento como templo de Dios. 3, receptores de la revelación, es decir, la palabra de Dios. 4, unidad. 5, nuevo andar en Cristo. 6, nos habla de los ministerios. Y 7, de nuestras armas en Dios. En conclusión, describe la vida y propósito de la iglesia en Cristo. Describe la vida y propósito de la iglesia en Cristo. Es el mensaje que encierra la carta de los Efesios. Y lo que nosotros vayamos a interpretar de estas cartas, de estos capítulos, deben ser entendidos en que está describiendo la vida y el propósito de la iglesia. La iglesia no es una persona. La iglesia es muchas personas que forman un solo cuerpo, un solo pueblo. La iglesia. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo, y ese pueblo es la iglesia, conformado por judíos y gentiles. Ahora, hay 3 puntos importantes en estos capítulos, en estos versos del 10 al 19, en el capítulo 6 de Efesios. Y es que Pablo dice 3 cosas importantes. Dice, sean fuertes en el Señor. 2, dice, la espada del Espíritu, que es la palabra. Y 3, estoy encadenado, pero sigo predicando.
Entonces, no podemos negar que la Biblia sí enseña que hay una guerra espiritual. Ahora, debemos entender contra qué es esta guerra. ¿Es acaso una guerra espiritual personal? No, no es lo que dice el texto. Dice, sean fuertes en el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba enfrentando una persecución, resistencia. Y dice que la manera de seguir enfrentando esta batalla, ¿cómo va a ser? Es con la espada que es la palabra de Dios. Y número 13 dice, yo mismo estoy encadenado por predicar el Evangelio. Pero sigo predicando, pero la causa de él estar encadenado es por predicar. Entonces, mis amados, podemos ver en esos 3 puntos que el ataque que existía, la persecución, la resistencia que se le hacía, obviamente sí, a la iglesia física, pero era por causa del Evangelio. No porque es que Pablo era muy inteligente, no porque había una persona que tenía un potencial tan brutal, no. Es por lo que la iglesia aporta, y es el Evangelio. El ataque y la guerra espiritual es un mundo de maldad que hace influencia en los seres humanos, sí. ¿Pero para qué? Para que se resistan a la verdad del Evangelio. Cristo dijo, y escucharás la verdad, y la verdad te hace libre. Por eso es que en el mundo espiritual se le hace guerra a la iglesia, sí, pero no por lo que somos, sino porque portamos el Evangelio. El enemigo odia la verdad, él es padre de toda mentira. Entonces, debemos de entender este capítulo 6 a la luz del capítulo 3 de Efesios. Miren, 8 al 13. Aunque soy el menos digno de todos el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarle a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tiene a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todo el misterioso plan de Dios. El creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo. Y escuche cuál es el propósito. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar ¿a quién? A la iglesia, es decir, no a alguien, no, todos aquellos que son iglesia. Tenemos este propósito para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con libertad y confianza. ¿Qué me importa a mí, amados, a la hora que el diablo trabaja, si yo estoy ante la presencia de Dios? Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mi prueba en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados, amados. Entonces, la guerra espiritual, como les dije en el capítulo 6 que presenta, es contra la verdad del Evangelio. Y Pablo dice, ¿por qué? Porque el propósito eterno de Dios es dar a conocer a través de la iglesia, a través de la iglesia, su palabra. Palabra que Cristo reveló. Mis amados, la guerra espiritual es ese mundo que hace influencia, sí, en los seres humanos, para que se resistan al Evangelio. Lo relevante aquí no somos tú y yo, es el Evangelio. Es el Evangelio. Porque el Evangelio, la palabra de Dios, es viva y es eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que discierne el corazón, el pensamiento y el corazón de los hombres. El enemigo está molesto, sí, hace guerra contra la iglesia, pero no es contra una persona individual. No debemos de ver todo como que el diablo nos está atacando, hermanos. El diablo se levanta en contra de la verdad. Mire, un ejemplo. Hoy día existen 2 géneros, hombre y mujer, pero hoy en día el enemigo le dice, no existen géneros. ¿Verdad? ¿La verdad es cuál? Bueno, que existen 2. Pero el enemigo dice, no hay. Contra la verdad.
Entonces nosotros tenemos que entender, amados, que la guerra espiritual, esto es sencillo, hermano, no hay que hacer tanto análisis. La guerra espiritual es contra el evangelio. No es contra ti, no es que el diablo te ataca en los sueños y se te mete en los sueños. Quítate eso de la cabeza. El enemigo no puede leer tu mente, mucho menos puede meterse en tus sueños. Si tú tienes el Espíritu de Dios, el enemigo no necesita mandar a ningún brujo a salirse, a meterse a tu casa, a nada. Hermano, tenemos que dejar tantos mitos que tenemos en la iglesia. Erramos ignorando las escrituras. Hemos hecho mitos que no son bíblicos. Hay tantas personas irresponsables enseñando cosas que no son ciertas. Y yo quiero recordarle que cuando usted habla de la palabra de Dios, dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el verso 17, que Dios observa. Así que cuando una persona le diga, no, tú estás soñando esto, es el diablo, no, examínese usted. Examínese usted. Porque todo artefacto moderno de nuestros tiempos ha sido inspirado en el ser humano. Un teléfono que tiene una cámara, y esa cámara que hace es un ojo que ve y graba en la memoria lo que ha visto. Así es el ser humano, tiene un ojo, tiene dos ojos, y esos ojos graban las imágenes en la memoria, y muchas veces hace en inglés dice un pop out, y muchas veces salimos soñando con cosas que hemos visto, hemos hablado, y muchas veces pasan tiempo, no la soñamos, pero de momento la mente la subió. Entonces, hermanos, dejemos de culpar al diablo tanto, diciendo que es que nos está haciendo la guerra espiritual a nosotros, y seamos más responsables sobre nuestras propias acciones. Porque la guerra espiritual real es contra el evangelio. Por eso es que tenemos tantas personas enseñando mentiras, porque el diablo mismo tergiversa el evangelio, se presenta como ángel de luz, tergiversando el evangelio. Por eso vemos en las cartas de Pedro, las cartas de Pablo, las cartas de Juan, hablando de los falsos maestros, personas que querían inventar falsas enseñanzas. Dice Pablo a los Gálatas, si viene alguno y presenta un evangelio, capítulo 1, que no es el de Cristo, sea anatema. ¿Por qué? Porque ese era el problema que estaban enfrentando. Y es el problema que estamos enfrentando en nuestros días, amados. Repito y concluyo, la guerra espiritual es un mundo de tinieblas que influencia en el ser humano para la resistencia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hace libre. Mis amados, yo soy Gil Rivera. Será hasta la próxima. Miremos el texto. Dios les bendiga.